No te preocupes. Apenas mandaron uno su tarea, van a ver. Ahí ya sé, es que si no nos recuerda se nos pasa. Es que por eso les quería decir, porque es como que normalmente no nos damos ni el tiempo para nosotros, o sea, es algo, por eso se los dejé así, que escucharon su canción, que nos la compartieran. Déjenme nada más, estamos en la página de Miedo y Conflicto, ¿es cierto? En el punto 8. ¿Sí? Punto 33. Sí. ¿Sí? Ok, vamos esperando a que lleguen todos. Sí, ¿sabes qué pasó, Gerardo? Que sí lo hice, pero ¿qué pasó? Lo hago en la libreta y no lo había pasado, digamos, al celular. Entonces, fue por eso. No se te escucha nada por el internet, no sé si sea el mío o el... Creo que es el tuyo, Gerardo. Yo creo que es el tuyo. Sí. Eres tú, Gerardo. Ya me escucho mejor. ¿Se escucharon? ¿Ya me escucho mejor? ¿Ya? Sí, yo te escucho bien, Gaby. Creo que es Gerardo el que no se escucha bien. Sí, yo también te escucho, pero igual me voy a cambiar de internet yo también. ¿En qué página vamos? ¿39 es? 33 o 34, dependiendo del libro. Gracias, ya. Causa y efecto, ¿verdad? Miedo y conflicto, en el punto 8. Perfecto, mil gracias. ¿Qué página dijo, Gerardo? ¿Qué? ¿La página? 38. Estamos en la página 33. No, 33. Una disculpa, perdón, es que no los escuchaba, por eso ya me cambié por el internet. A ver, ahora sí te escucho, Gaby, cuéntame, ¿qué pasó? Te comento que sí la escuché desde la semana, nada más que lo anoto en mi libreta. Mira, aquí está. Y no lo había pasado al cel. Ajá. Pero sí lo habías hecho. Sí. De hecho, le comentaba a mi hermana que hoy tuve una noticia que me movió mucho emocionalmente, que era muy simple, pero me movió mucho. Va a cerrar la escuela de mi hijo y como el tema de buscar qué es lo mejor para él y todo, me empecé como a conflictuar mucho y el dinero y empecé, porque hay muchas otras escuelas del sistema que me gusta, pero pues están más elevadas en costo, entonces como que, y solita, creo que fue una tarea padrísima, porque sabes qué, Ger, en el momento en que dije, a ver, ya estoy perdiendo la paz, me puse la canción, o sea, me ayudó mucho la tarea porque fue así como, luego y le dije, escucha la canción, ¿no? Entonces escuché la canción y entré en paz y dije, Espíritu Santo, te lo dejo, indícame tú cuál va a ser la mejor escuela para mi hijo, voy a hacer búsqueda de las escuelas y tú indícame cuál va a ser la adecuada para él y donde tenemos que estar y darnos la posibilidad para generar más y pagarla, y, o sea, ¿sabes? O sea, como que ya lo entregué y dije, tú lo vas a resolver, ¿no? Pero sí me ayudó como recordar lo de la canción y escucharla. Súper, sí, ese es más o menos el trabajo que les quería dejar.
y ese es más o menos, o sea, el por qué les dejé la tarea, ¿no? O sea, para que se den un tiempo para ustedes mismos, para conectarse con lo que los hace sentir y obviamente estar en armonía. Les quería decir, por favor, vean el documental que les mandé de la película. Es muy importante que lo vean. Me superurge que lo vean para que podamos comentarlo, ya que es algo muy, muy importante. Bueno, voy a poner a silencio aquí los micrófonos y cuando quieran compartir, pues los activan. Estamos en la página 33 y entonces habíamos quedado nada más para reconocer, gracias amor, nada más para reconocer y recordar, ¿no? Me voy a regresar al punto 7 para retomar rápidamente. Dice, el primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta antes de que nada de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Y ahí subrayamos la palabra conflicto con miedo. ¿Sí? O sea, ¿cuál es el conflicto? Que estoy pensando con miedo. Y dice ahí, dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. Subrayamos esa parte para entender que siempre que no estamos pensando con amor, el miedo hace presa de nosotros. Obviamente, nuestra cabeza empieza con su alucine y nosotros sufrimos las consecuencias. Dice, pero es importante que tú te des cuenta de cuándo estás pensando con miedo y cuándo con amor. Y dice ahí, a partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos. Dentro del proceso más amplio de aceptar la expiación es el remedio. O sea, el remedio para salir del miedo es aceptar la expiación, ¿sí? Y aquí viene cuáles son estos pasos para reconocer esta parte de la expiación. Dice, en primer lugar, reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. Es decir, sé honesto contigo, no te engañes, no te mientas, no niegues, no evadas, ¿sí? No justifiques, sé honesto. Fíjense cómo el primer paso es bien importante. Lo malo no es tener miedo, lo malo es negarlo. ¿Por qué? Porque si lo estoy negando no lo puedo curar. Es como si el doctor llega y te pregunta, ¿qué te duele? Y tú le dices, nada. No, sí te duele algo, sé honesto contigo. Entonces, ese es el primer paso. Segundo, el miedo procede de una falta de amor. Es decir, que cada vez que yo tengo miedo, no estoy amándome, no estoy teniendo pensamientos amorosos. Y ahí dice, el único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Quiere decir el amor de Dios, no el amor de tus hijos, de tu marido, del presidente, de los vecinos. O sea, no estés buscando el amor afuera, búscalo en Dios, o sea, en ti. Fíjense todo el proceso, porque vamos, este ejercicio hay que estarlo repitiendo y repitiendo. Y te dice que el amor perfecto es la expiación. O sea, el amor perfecto es cuando tú dejas de atormentarte con tus pensamientos de miedo y te conectas con la verdad, te quedas en tranquilidad, te quedas en paz y procedes a hacer lo que se te indica. ¿Hasta aquí hay alguna duda de esto? ¿Todo claro? Ok, dice, he subrayado que el milagro, la expresión de la expiación, es siempre un gesto de respeto del que es digno para otro que también es digno. Fíjense, es un gesto de respeto de alguien que es digno para otro que es digno, ¿sí? El reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. O sea, cuando tú no te sientes digno del amor, ¿sí? Cuando te sientes menos, cuando no te valoras, cuando no te reconoces, entonces no te estás amando, ¿sí? Dice entonces, el reconocimiento de esa dignidad lo restablece la expiación. Resulta obvio, por lo tanto, que cuando tienes miedo, subraya, te has colocado a ti mismo en una posición en la que necesitas la expiación. O sea, necesito curar mi mente.
Dice, has actuado sin amor, subráyalo, al haber elegido sin amor. Dice, esta es precisamente la situación para la que se instituyó la expiación. La necesidad del remedio inspiró su establecimiento. Mientras te limites a reconocer únicamente la necesidad del remedio, seguirás teniendo miedo. Es como si vas con un doctor y te manda un tratamiento y tú nada más te tomas el tratamiento cuando te sientes mal. Te va a seguir dando porque nada más estás limitándolo cuando tienes miedo, ¿sí? Dice entonces, sin embargo, tan pronto como aceptes el remedio, aquí está la clave, subraya, aceptes el remedio, habrás deshecho el miedo. Fíjense cómo dice, habrás deshecho el miedo. Así es como tiene lugar la verdadera curación. Entonces la curación se da cuando acepto la expiación, cuando acepto en mi mente la verdad que sustituye mis miedos. ¿Se entiende esto? Te dice el curso, todo el mundo experimenta miedo. Fíjense, todo el mundo experimenta miedo. Sin embargo, no se requeriría más que una pequeña dosis de recto pensar para que uno pudiera darse cuenta de por qué se produce. ¿Por qué se produce el miedo? Claro, por la falta de amor o la falta de ausencia de Dios. Ausencia de Dios. Claro, ¿sí? El miedo me invade cuando mi mente me hace creer que estoy solo, separado, necesitado, que sí, que Dios no está conmigo y entonces no sé qué hacer, ¿sí? Dice aquí, son muy pocos los que aprecian el verdadero poder de la mente y nadie permanece conscientemente de él todo el tiempo. No obstante, si esperas liberarte del miedo, hay algunas cosas que debes comprender y comprender plenamente. Esto que voy a leer, subrayenlo con lo más importante que viene. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creativa. Nunca duerme. Está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta entre la combinación de pensamiento y creencia. Aquí está la clave, la cual puede literalmente mover montañas. Entonces, necesito un pensamiento y creer en él. Quiero que escribas en este momento ahí en tu cuaderno un pensamiento y que creas en ese pensamiento. Escribe tus 3, 5 pensamientos, un pensamiento, pero que creas en él, que verdaderamente creas en él. Creer significa que está libre de miedo, ausencia de miedo, está lleno de amor, de confianza, de certeza, de seguridad. Por eso quiero que pongas ahí el pensamiento. Dice, a primera vista, parece arrogante creer que posees tal poder, mas no es esa la verdadera razón de que no lo creas. ¿Prefieres creer que tus pensamientos no pueden ejercer ninguna influencia real porque de hecho tienes miedo de ellos? Eso puede mitigar la conciencia de culpabilidad, pero a costa de percibir a la mente como impotente. Si crees que lo que piensas no tiene ningún efecto, puede que dejes de tener miedo, pero es bastante improbable que le tengas respeto. No hay pensamientos futiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Para poder complementar esta parte que estamos leyendo de los pensamientos que uno debe creer, ¿no? Yo les voy a empezar a pasar un pensamiento específico que a mí me gusta mucho y que creo completamente en él.
El pensamiento que les voy a leer está después de la página, está en la segunda sección en el libro de ejercicios. ¿Sí? Y es este, que los voy a leer. Está en la página 104. Este es uno de los pensamientos de los cuales yo más creo, ¿sí? Se los voy a leer. Está en la página 104 del libro de ejercicios, antes de la lección 59. Dice, soy bendito por ser un hijo de Dios. Fíjense el pensamiento. Soy bendito por ser un hijo de Dios. ¿Qué página es? En la página 104, en la lección 58. 103 del otro libro. 103 del otro libro. Es en el libro de ejercicios, ¿eh? Es uno de los pensamientos que estoy constantemente recordando y sintiendo. Dice, soy bendito por ser un hijo de Dios. Cuando tú te reconoces como un hijo bendito, ¿no? Imagínate todo el reconocimiento y todo el amor que te estás dando. Trata de sentir las palabras y de creer en las palabras. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Dice, en esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Y observen cómo a ver si lo pueden aceptar esto. En esto reside mi derecho a lo bueno y solo a lo bueno. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Todo lo que es bueno me pertenece, porque así lo dispuso Dios. Por ser quien soy, no puedo sufrir pérdida alguna, ni privaciones, ni dolor. Mi Padre me sustenta, me protege y me dirige en todo. El cuidado que Él me prodiga es infinito y eterno. Soy eternamente bendito por ser un hijo de Dios. Es uno de los pensamientos que desde que yo encontré el libro, constantemente lo estoy sintiendo. Y es uno de los pensamientos que más quiero compartir con ustedes, porque esta parte, esto es lo que significa sentirte bendito. Engloba muchas cosas, engloba mucho amor, protección, seguridad, ¿sí? El derecho que tienes a experimentar cosas maravillosas, a reconocer, ¿sí? Cómo te libra de las pérdidas, de las privaciones y del dolor. Este es uno de los que yo he elegido. Ustedes tienen que elegir los de ustedes. En un principio, antes de llegar a los pensamientos que más practicaba son de la lección 40 a la lección 50, que vamos a empezar. Por ejemplo, la lección 40 me dice, soy bendito por ser un hijo de Dios. ¿Sí? La 41 es, Dios va conmigo a donde quiera que voy. Esto es para aquellos que les da miedo que les vaya a pasar algo o Dios va conmigo a donde quiera que voy. Insisto, recuerden, pensamiento con creer en el pensamiento. No basta con tener el pensamiento. Tienes que creerlo. Dios es mi fortaleza, la visión es su regalo. Esa es la 42. 43, Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Vayan tratando de integrar cuál es el que más resuena con ustedes. Dios es la luz en la que veo. 44. 45, Dios es la mente con la que pienso. O sea, si yo quiero cambiar mi mentalidad, pues agarro esta. Dios es la mente con la que pienso. Es decir, que mi mente no va a producir pensamientos que no emanen de Dios. 46. Dios es el amor en el que me perdono cuando me siento culpable o cuando obviamente me estoy constantemente juzgando, ¿sí?
Y lo dice claramente ahí al principio en ese, dice, Dios no perdona porque nunca ha condenado. Recuerden que perdonar es limpiar o dejar ir. Lección 47. Dios es la fortaleza en la que confío. Esta es una de las lecciones más poderosas porque cuando tú quieres arraigar profundamente la confianza, ¿sí? Te agarras de esta lección y las pueden ir leyendo ahí a lo que dice cada una. 48. No hay nada que temer. Siempre que estén en una situación donde el miedo los quiera hacer presa, en ese momento dicen esta lección, no hay nada que temer, porque Él está conmigo, ¿sí? 49. La voz de Dios me habla durante todo el día. Y la lección que te sustenta, el amor de Dios es mi sustento, que es la número 50. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Gerardo, yo intenté hacer lo de la canción, Sí. pero pues realmente es que no siento, o sea, no hay como que no siento nada y Muy de todas bien. estas, tampoco siento, la mayoría de las lecciones no las siento. Claro, porque está desconectado. Tienes que darte cuenta cuando dejaste de sentir. ¿Cuándo desconectaste tu corazón? Por favor, necesito que veas el video que mandé. Uh-huh. Cuando yo no siento, ¿no? Está desconectado mi corazón. Está solamente activada mi parte mental, mi parte racional, pero mi parte sensitiva, mi parte de mujer, mi parte, o sea, el sentir. Tienes que estar buscando constantemente, sobre todo, el permitirte sentir. ¿Qué te conecta con la vida? ¿Qué te conecta con el universo? ¿Qué te conecta con Dios? Ve el video. Vean, por favor, el video. Está muy profundo el video. La naturaleza sí me conecta, o sea, sí. Perfecto. Pues cuando por voy ahí, al mar o cuando voy al río, ver el agua y eso me conecta. claro, claro, porque te conectan con la vida. Pero eso que te conecta, esa parte de exterior, tiene que haber algo, tiene que haber una sintonía, una vibración que despierte en ti, que te mueva. Porque o sea, también les dejaré que vayan a un lugar donde ustedes se conecten. Una imagen. Por ejemplo, yo quisiera compartirles el día, sábado yo festejé el Día del Padre y te puedo decir que viví una imagen que me conecta con la eternidad porque mi hijo le dio el regalo a su abuelo y ese momento, aparte de que lo grabé, me conecta con todo el amor de Dios. Así como te puede conectar la naturaleza, porque el chiste es irlo sintiendo y sintiendo y sintiendo y sintiendo, porque en el sentir, cuando tú estás sintiendo, estás vibrando en ello. Por eso me interesa mucho que conectes con el sentir. Otro ejemplo, les puedo decir que hace 2 semanas fui a un concierto con mujer de Chopin y no, hombre, la música clásica a mí me conecta cañón. O sea, yo vi claramente cómo bajó la energía, cómo entró en la persona y cómo al interpretar él estaba emanando una vibración de Dios, de amor, de verdad, pero uno necesita ser sensible al espíritu. Y para que yo pueda sentir, primero tengo que tener el valor de sentir mi dolor. Normalmente el corazón se cierra o se deja de sentir. Si yo viví algo doloroso, se cierra. Y tengo que volver a sentir, a reconectarme. Por eso en el video que les mandé, habla claramente de lo que es el Sagrado Corazón de Jesús. Por eso en algunas experiencias de cuarto y quinto paso te van a dar un corazón nuevo.
porque es donde te conectas con el sentir, donde debes incluir, hay un lenguaje que es el lenguaje del corazón. Pero para poder llegar ahí yo necesito abrir todo mi ser. O sea, traten de conectar en este momento con su parte más sensible, con la más sensible. Con esa parte que cuando de repente ves una película que es emotiva, no te puedes contener y lloras. Con esa parte eterna, con esa parte de bondad, con esa parte que cura, con esa parte que vive en ti. Con esa parte que te ama tan inmensamente que lo único que está esperando es que te dejes sentir por él. ¿Cómo sería dejarme sentir por él? ¿Cómo es reconocer la bendición de mi vida? Vuélvete en esa conciencia que bendice tu propia vida. Bendice tu vida. Bendice tu ser, tus proyectos, tu familia, tu casa, tus finanzas, tu salud. Pero en el momento que lo estás pensando, siéntelo. Piensa en esa persona que te conecta con el amor. Puede ser tu hijo, tu hija, tu pareja, tu papá, tu mamá, un abuelo, una abuela. ¿Quién te conecta con ese amor? Pero es un dejarte sentir, es abrir el corazón. Y date cuenta ahí, cuando tú haces este ejercicio, todo el poder que está ahí, toda la fuerza que está ahí, es la fuerza de la vida. Te vas a dar cuenta que tú eres el efecto de una causa, ¿sí? Maravillosa y divina que es Dios. Tú eres el efecto de Dios. ¿Cómo les fue? Y esto es práctica, ¿eh? Yo al principio cuando leía las lecciones decía, no mames, yo qué bendito voy a estar si me han pasado pura chingadera. No, yo qué bendito si yo soy un diablo. ¿Cuál soy el santo hijo de Dios? O sea, tenemos que entender que nuestra mente no nos permite aceptar las ideas de Jesús. ¿Y por qué no nos lo permite? Pues muy sencillo, porque si sientes eso, si lo reconoces, si lo vibras, lo creas en tu vida y no te estás dando cuenta que lo único que te estás negando es vivir una vida maravillosa. Es de lo que te estás negando. Yo en ese momento que les estoy diciendo, ver a mi hijo correr hacia mi papá, en ese momento me di cuenta de los regalos que Dios me tiene. Para mí eso es hoy lo valioso. Para mí lo demás no es tan valioso. Eso es lo valioso. Y me ha costado mucho trabajo aprender a ver el tesoro que uno tiene, porque uno normalmente está buscando el tesoro del mundo, no en el tesoro con el que convive diario, y entonces no lo ves, pasa desapercibido. Son momentos, instantes que la vida te regala y que tú puedes no verlos. O puedes verlos, dependiendo de tu conciencia. Y no nada más es que los veas, es que los sientas, que los valores, que los aprecies. Porque si tú no lo aprecias, y trata de pensar en este momento, ¿qué tanto estás apreciando tu experiencia? ¿Qué tanto le estás apreciando? ¿Qué tanto te deslumbra tu vida? ¿O cómo estás percibiendo tu vida? ¿Cómo estás sintiendo tu vida? Si ya tu vida si ya no la estás disfrutando, pues entonces no tiene ningún sentido, porque llega un momento en que dices, ya no estoy disfrutando mi vida, ya no la estoy apreciando. Porque los pensamientos de miedo te tienen obviamente gobernado.
¿Dudas, preguntas, quejas? Nada de nada. Hablen ahora o callen para siempre. Pasamos a causa y efecto. Yo sí tengo una. Uh-huh. Para mí es muy fácil conectar. Ahorita que estamos haciendo el ejercicio, lo pienso y lo conecto. Y durante el día, no sé, como algo que me gusta y luego pienso, qué maravillosa experiencia. O sea, sí lo vivo muy rápido, pero si pasa algo en mi exterior, de inmediato me saca de ahí cualquier cosa. Mis papás, mi familia, Porque es a lo que mi le has dado poder. trabajo. Claro. Y me porque... salgo. Y cuando me salgo, me cuesta muchísimo volver al estado como de admiración y de agradecimiento y todo eso que normalmente, no sé, si veo a mi sobrino, así estoy pensando qué milagro y que, o sea, todo el tiempo realmente, pero si pasa algo externo, cualquier cosa que no me, que me saque un poco, ya me saca de ahí y tardo días en volver. Ok, excelente pregunta y te voy a explicar. Estás en un proceso. Al nosotros haberle dado valor al exterior, no valoramos tanto ese interior, pero ya te diste cuenta. A medida que tú practiques y que tu mente elija permanecer más en ese estado de paz y que se dé cuenta que es irrelevante lo que suceda afuera, irrelevante, y que lo importante es lo que tú decidas. O sea, cuando tú desarrolles esa conciencia, entonces te darás cuenta que lo único que necesitas es la práctica del instante santo. Es decir, puede suceder algo en tu exterior que te saca de ahí, pero en el instante que tú quieras, ¡pum!, regresas. O sea, el problema no es que, no se va a tratar de que nunca te salgas, no, se trata de la práctica del instante santo, práctica de regresar a ese estado donde estoy vibrando en alegría, en amor, en bienestar. Práctica. ¿Por qué? Porque tu vida es un reflejo de tu vibración y lo van a ver en el video. Por eso me superurge que lo vean completito, no lo razonen, no lo quieran entender, le ponen play, se quedan ahí, no se me distraen para nada y lo ven. ¿Por qué? Porque al hacer este tipo de información, este reseteo en la mente, se van a dar cuenta de lo importante que es pasar momentos prolongados ahí. En esa tranquilidad, en ese bienestar, en ese estar bendiciendo, en ese estar agradeciendo, en ese estar contemplando. Que puedes tú hacer todas las cosas de tu día, pero desde ahí. Como esta capacidad de siempre estar asombrándote, ¿no? A ver qué te muestra la vida. Sobre todo, acuérdense que la oración perpetua es la risa. Las personas que se ríen y que se alegren, que están alegres constantemente, están orando. ¿Por qué? Porque a Dios, lo que más quiere Dios es que tú seas feliz. Ese es su mayor gozo. Y claro, somos sus hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos sean felices. Pero cuando el hijo ve que su papá está infeliz, no puede estar feliz él. ¿Estamos? ¿Quedó claro para ti? Práctica, no te desesperes. Está Sí. bien, qué bueno que ya lo tienes ahí conceptualizado. Ahora, trata de regresar lo más rápido posible. ¿Alguien más? ¿No? Ok, causa y efecto. Dice así, puede que todavía te quejes de que tienes miedo, pero aún así sigues atemorizándote a ti mismo. Fíjense aquí lo que dice Jesús, te quejas de lo que te haces. Por eso es muy importante aceptar la responsabilidad. He indicado ya que no puedes pedirme que te libere del miedo. Yo sé que no existe. Fíjense, aquí está claro, subraya. Yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y sus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa-efecto. Subraya, la ley básica de causa-efecto. La ley más fundamental que existe, subráyalo.
De nada te serviría el que yo menospreciase el poder de tu pensamiento. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Es mucho más eficaz que te recuerde, aquí viene la clave, subraya, no ejerces suficiente vigilancia con respecto a tus pensamientos. Es decir, me tengo que convertir en una conciencia que estoy observando lo que está pensando. Dice así, tal vez pienses que a estas alturas solo un milagro te capacitaría para hacer eso, lo cual es absolutamente cierto. Subraya, no estás acostumbrado a pensar con una mentalidad milagrosa, pero se te puede enseñar a pensar de esa manera. Y quiero que entiendas esto. De cada situación que tú percibes mala en tu contra, hay un milagro atrás esperándote. Pero ¿qué necesitas hacer? Lo que hizo Gaby. Primero, dejar de pensar lo que estás pensando, o sea, observarlo. Reconocer que es un error, pedirle ayuda al Espíritu Santo y pedir que se te muestre el milagro que está escondido y luego actuar. Ese es el proceso mental. ¿Sí? Todos los obradores de milagro necesitan este tipo de instrucción. No puedo permitir que dejes de vigilar a tu mente, ya que de otro modo no podrías ayudarme. Subraya, obrar milagros requiere el que uno se dé cuenta plenamente del poder de los pensamientos a fin de evitar creaciones falsas. Me tengo que dar cuenta del poder que tiene mi mente. Si yo no reconozco ese poder que tiene mi mente, lo estoy menospreciando. Dice así, de lo contrario sería necesario un milagro que rectificase a la mente misma. Proceso circular que no propiciaría el colapso del tiempo, que es para lo que el milagro se concibió. El obrador de milagros debe poseer un genuino respeto por la verdadera ley de causa y efecto como condición previa para que se produzca un milagro. O sea, tengo que ser muy consciente en mi mente que hay una causa y hay un efecto. ¿Sí? Mi vida es el efecto ¿de qué? De mis pensamientos. Claro. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir otro. Al elegir el milagro, subraya, al elegir el milagro, rechazas el miedo aunque solo sea temporalmente. O sea, está la situación. Y el ego te dice, te lanza tu miedo. Y tú tienes que elegir entre ese pensamiento y la verdad. Cuando eliges el otro pensamiento, como no pueden coexistir las dos voces, en la que tú pongas tu atención, desvanece la otra. Todo el poder que le das a uno, se lo quitas al otro, igual de la misma manera. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Te has sentido temeroso de todo el mundo y de todas las cosas? Subraya, ¿tienes miedo de Dios, de mí y de ti mismo? ¿Nos has percibido erróneamente o creado falsamente y crees en lo que has fabricado? No habrías podido hacer nada de esto si no hubieses tenido miedo de tus propios pensamientos. Subraya, los temerosos no pueden sino crear falsamente. El sufrimiento procede de tus creaciones falsas. Tu sufrimiento no es real. Tu mente te lo dice y tú lo sientes. Hace rato nadie me decía, es que yo puedo sentir estas cosas. Te darás cuenta que sí puedes sentir, pero puede ser que estés más acostumbrada a sentir miedo, ansiedad, preocupación, ¿sí? Que sentir
paz, esperanza, confianza. O sea, estoy muy acostumbrado, mi sistema nervioso está mucho más familiarizado con el miedo, con el enojo, que con los otros sentimientos. Dice entonces, el principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. Subraya, en realidad causa es un término que le corresponde propiamente a Dios y su efecto es su Hijo. Entonces quiero que en este momento en tu libreta escribas 5 características que tiene tu causa, para que esas son las mismas que tienes que reconocer en ti. ¿Cuáles son las 5 características que tiene tu causa o Dios? Para que tú estés reconociendo que Él es tu causa y tú eres su efecto. No puede ser que Él tenga algo que tú no tengas. Esto supone una serie de relaciones de causa y efecto completamente diferentes a las que tú introduces de tus creaciones falsas. El conflicto fundamental en este mundo es, pues, entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implicado en la segunda y todo amor en la primera. Subraya, el conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Ya hemos dicho que crees que no puedes controlar el miedo porque tú mismo lo inventaste y tu creencia en él parece ponerlo fuera de tu control. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil. Fíjense, no se trata de dominar al miedo, se trata de reconocer que es algo falso. ¿Sí? Ahí está la clave. No se dominan, se reconoce que son falsos. De hecho, eso no hace más que corroborar su poder al asumir que necesita ser dominado. Y aquí viene una clave. Al ego no se le caza, no se le domina, no se le juzga. Simplemente se reconoce que no existe. No existe. El mal no existe. Y eso es lo que la mente le cuesta trabajo aceptar. Solo el amor existe. Solo lo que Dios creó existe. No mis locuras de mi cabeza, existe. Fíjense cómo tengo que poner mi mente bajo autoridad divina. No es lo que yo creo, no es lo que yo pienso, no, es lo que Dios me dice que es. ¿Sí? Dice entonces, la verdadera solución, subraya, descansa eternamente en alcanzar el dominio por medio del amor. Ahí está. O sea, la solución para escapar del miedo es, ¿sí?, alcanzar el dominio de la mente por medio del amor. O sea, mi mente no está dominado por mi ego, está dominado por mi espíritu. ¿Sí? El ego me quiere seducir, lo acallo con la verdad y pongo mi atención hacia la verdad y creo en la verdad, no en lo que me dice el ego, porque sé que eso es mentira. Y te dice aquí, en el interín, no obstante, la sensación de conflicto es inevitable. Lo que yo te decía, Pati, ¿sí? En el proceso en el que vas viviendo alcanzar este dominio, pues obviamente el conflicto es inevitable, porque tu mente está experimentando una transición, un cambio. Está dejando de creer en el mundo para creer en Dios. Dice así,
ya que te has colocado a ti mismo en una posición en la que crees en el poder de algo que no existe. Y es una idea que ha sido muy alimentada, que eres un pecador, que el mal, que el diablo, que los demonios, o sea, está muy alimentado. En lugar de enfocarnos en la verdad, hemos alimentado una mentira. Dice entonces, la nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar al otro, subrayen. O sea, si tú crees en el ego, no crees en Dios. Tienes que, solamente puedes creer en uno, no en los dos. Subraya. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Observa cómo estas frases están empezando a establecer las ideas que debes contener en tu mente. El miedo no es nada realmente y el amor lo es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto para ti. Y esto ya lo había dicho Einstein, decía que el mal no es simplemente más que la negación de Dios en uno. Es como la oscuridad, pero en el momento que enciendes la luz, la oscuridad desaparece. Si algo desaparece, entonces no es real, es una ilusión. ¿Vamos bien? Observa cómo tu mente, al decirle esto, le cuesta trabajo aceptarlo. En este sentido, sí. Y cuando dices eso de que cuando viene la luz, desaparece la oscuridad y lo que desaparece no es real. Sí, me cuesta tanto trabajo que lo pienso al revés, ¿no? Claro, que dices, no, lo que es real es la oscuridad, lo que de repente aparece es la luz. Sí. Aquí es para que veas la mente. No, yo creo que más en el pecado que en la verdad. No, yo creo más en el mal que en la bondad. No, yo creo más, o sea, y estoy en esa lucha, por eso me es difícil, porque estoy negando la verdad y he creído una mentira. Pero no se preocupen, vamos paso a paso. Dice, en este sentido la separación ha ocurrido y negarlo ahora sería utilizar incorrectamente la negación, porque dice, lo que tú crees es cierto para ti. Por eso es muy importante lo que tú crees de ti. Si tú crees que no puedes, no puedes. Si tú crees que eres malo para ti, no para Dios. Si tú crees que eres culpable, eres culpable. Si tú crees que eres un mediocre, eres un mediocre. Lo que tú creas de ti, aunque Dios sepa que no es verdad. Pero Él no puede decir, no, eso no es verdad, ni contradecirte, porque sería entonces negar tu propio pensamiento. Tú tienes que darte cuenta de tus propios pensamientos. ¿Vamos bien? Porque si tú te crees que no puedes, y alguien dice, sí puedes, sí puedes, sí puedes, y en tu mente es no puedes, no puedes. No porque no puedas, sino porque es lo que tú crees. Es muy importante, esto es lo fundamental del curso. Dice entonces, concentrarse en el error, no obstante, no es más que otro error, subraya. El procedimiento correctivo inicial consiste en reconocer temporalmente que hay un problema, mas solo como señal de que se tiene que corregir de inmediato. Fíjense cómo Jesús percibe y reconoce en nuestra mente como un error que tiene que ser corregido, no como un pecado o no como algo que está ahí mal, no, es un error y el error se corrige. No se juzga ni se condena. ¿Vamos bien? Esto da lugar a un estado mental en que la expiación puede ser aceptada sin demora. O sea, es el acto de humildad donde me doy cuenta que no estoy pensando amorosamente,
pero que quisiera pensar de otra manera. Quiero pensar de otra manera, quiero pensar como piensa Jesús, no como piensa el mundo. Después ya veremos, después ya vas a creer en eso, pero primero ponte en condición de abrir la mente, de elegir entre uno y otro. Dice entonces, debe señalarse, no obstante, que en última instancia no puede haber transigencia alguna entre lo que lo es todo y lo que no es nada. El tiempo es esencialmente un recurso por medio del cual se puede abandonar toda idea de transigencia al respecto. Este proceso puede ser gradual debido únicamente al tiempo, a que el tiempo en sí comprende intervalos que no existen. La creación falsa hizo que esto fuese necesario como recurso de corrección. Subraya la aseveración, porque tanto amó Dios al mundo que le dio su unigénito Hijo para que todo el que crea en él no perezca, mas tenga vida eterna. Fíjense la frase bíblica y fíjense lo que te dice Jesús. Necesita solamente una leve corrección. Fíjense cómo fue que lo dijo. Para que tenga sentido en este contexto, se lo dio a su unigénito Hijo. ¿Qué quiere decir esto? No que Dios nos haya dado a Jesús para sacrificarlo. No. Que lo que le dio a Jesús, ¿se lo dio a quién? A todos. ¿Entienden la diferencia? Cambia totalmente todo el contexto, porque si tú crees que te lo dio para que tú lo asesinaras, ¿cómo te sientes? Culpable. Claramente. Y si tú reconoces que lo que Dios le dio a Jesús también te lo dio a ti, ¿cómo te sientes? Aliviado. Bendito, claro, aliviado. ¿Entendemos esto? El problema es aceptar en tu mente que lo que le dio a Jesús también lo tienes tú. Te da miedo, hasta eso te da miedo pensar. Pero eso es lo difícil de aceptar, ¿no? O de llegar a concluir, ¿no? Pues es difícil en medida que creas que es difícil. En realidad no es difícil, solo se requiere práctica. No hay nada difícil en este mundo, todo es práctica. Okay. Práctica, 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 constancia, constancia, constancia. Estar pensando, Jesús está conmigo, Jesús me guía, Jesús, o sea, insisto, a mí en lo personal, porque yo tuve que hacer toda una reinterpretación del Maestro Jesús, ¿no? En reconocimiento de su vida y obviamente en reconocimiento de lo que es Él. Entonces, si yo digo, si me lo dice Jesús, le creo. Yo. Pero ustedes tienen que vivir su propio proceso. Pero es así como, por ejemplo, ahorita la reinterpretación, ¿no? Que te Sí. dice que la enseñanza de Jesús no es que vino a morir, sino que vino a enseñarnos que existe la vida eterna. Claro, Jesús nunca murió. Si no, entonces, o sea, obviamente hasta eso, ¿no? Es como su enseñanza más, o sea, más palpable es la trascendencia de la muerte, mostrar que la muerte es una ilusión. Y eso es una de sus múltiples enseñanzas. O sea, insisto, si uno, en la percepción inocente, que es el capítulo 3 que vamos a leer, Jesús va a profundizar en este aspecto. Pero ahorita Jesús nos está quitando el primer obstáculo, que es la mentalidad de miedo. Bueno, Que empiezas a creer en tu... ¿Cómo? En sí, una de las cosas importantes es lo que decías, ¿no? La palabra de trascender, o sea, es de trascender en la vida tanto para ti como para los demás, ¿no? Principalmente contigo, pero es trascender en tus acciones y en tus actos, ¿no? Sí, o sea, trascender, liberar a todas tus generaciones. Porque más adelante en el capítulo que viene te dice, los pecados de los padres se heredarán hasta la tercera y cuarta generación. Y dice el libro, pudiera pensarse que qué culpa tienen los otros, pero no,
es la oportunidad que tienen las futuras generaciones de salvarse o de trascender lo que tú no pudiste, no supiste o no entendiste. Pero tienes que ir trabajando. Lo tienes que ir trabajando. Entonces, ¿quién se va a ahorrar todo eso? Aquel que se agarre del Maestro Jesús. Viene la ilusión, la trasciendes, ya nadie más tiene que enfrentarse a ella. ¿Por qué? Porque ya te reconociste como bendito. Ya te reconociste como un ser de amor. Ya la oscuridad no puede ser presa en ti porque hay una luz encendida. Y lo dijo él en uno de sus discursos, dijo, ustedes son la luz del mundo. ¿Dudas, preguntas, quejas? Nos vamos a quedar aquí en el punto 6, apártenlo. Nada más lo voy a leer ahí, dice, debe observarse con especial atención que Dios tiene solamente un hijo. Dice, si todas las creaciones de Dios son hijos suyos, cada una de ellas tiene que ser parte integral de toda la filiación. Es decir, soy una pequeña parte de un todo. Y esta pequeña parte de la cual formo parte requiere de mi cooperación, de que yo haga mi trabajo en el plan de ascensión, empezando por dejar de tener miedo. Ahora sí escucho dudas, preguntas, quejas y de todo porque nos vamos. Necesito urgentemente que me vean el video que les mandé. Y me escriban ahí sus comentarios de lo que aprendieron. Todo lo que aprendan lo tienen que compartir. ¿Por qué? Porque cuando lo comparten, lo reafirman en ustedes. No se lo queden callado, compártanlo, compártanlo. ¿Alguien más? ¿Nadie? Hablen ahora o callen para siempre, ya no tienen miedo, ya se fue el miedo. Perfecto. Ya se sienten benditos, ya se creen benditos, ya se saben benditos. Ya aceptaron la bendición para que la puedan dar. Todo es de aceptación, ¿eh? ¿Se dan cuenta cómo cuando somos pequeños aceptamos todas las ideas que nos dicen y no las cuestionamos? Y ahorita que somos adultos, no, pero ¿cómo va a ser? No, así no puede ser. O sea, ya hay toda una voz que reniega, incluso en lo que te es beneficioso. O sea, lo grave de esto es que en lo que te es beneficioso es en lo que dudas. Y no pones en duda la voz del ego, pero sí pones en duda la voz de Dios. Sí, de hecho es eso, o sea, ahorita que dijiste que mira cómo reniegas incluso en lo que te es beneficioso, yo diría que no, más bien reniego solamente en lo que me es beneficioso. O sea, bueno, rara vez dudo de algo que me pueda hacer daño, ¿no? O sea, más bien, o sea, como que dudas de lo que es demasiado bueno. Entonces, imagínense, ¿no? Lo difícil y lo complicado que es que experimentes la vida que Dios tiene para mí si yo dudo de eso, si yo mismo me lo he negado, si yo mismo insisto en sabotearme, en no sentirme merecedor. O sea, imagínense lo difícil que es para la mente. Por eso necesitan un milagro que les cambie la mentalidad. ¿Estamos? Que pasen una noche maravillosa. Por favor, me ven el documental y me escriben lo que piensan. Gracias. Gracias a todos. Bendiciones.